que ha sido aprobados artículos del proyecto de ley de equilibrio, ¿no?, financiero en este marco de la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, y también ha sido aprobado el dictamen de la ley de endeudamiento para el próximo año. Ya tenemos la presencia del señor ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Oliva. Señor ministro, estamos casualmente discutiendo el artículo 14. Aquí hay una interrogante, señor de varias congresistas, que ya creo que le puso al tanto la señora viceministra. Le damos el uso de la palabra para que se manifieste al respecto. Sí, gracias, buenos días a todos. Disculpen el retraso, que estábamos en el Consejo de Ministros. Como mencioné, nosotros en la Dirección General de Presupuesto somos entes rectores de un sistema administrativo, y como tal nosotros tenemos la facultad ordenada por la misma ley orgánica del Poder Ejecutivo para poder normar acerca de asuntos presupuestarios. Es una facultad que la tenemos, repito, en la LOPE, y asimismo, ya como Poder Ejecutivo, en el artículo 118 de la Constitución está que el Poder Ejecutivo tiene todas las potestades para poder hacer los reglamentos, para poder aplicar mejor las leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros creemos que lo que está en el 14.9, en el 15.3 y en varios artículos más, se ciñe estrictamente a lo que está en la Constitución y a lo que nos manda la LOPE. Nosotros tenemos la obligación de regular en materia presupuestaria. Eso no se puede anular de un momento para otro. Y nosotros sabemos también que muchas veces las leyes no son lo suficientemente claras. Hay una serie de preguntas de los mismos congresistas que todos los días mandan preguntas al Ministerio de Economía y Finanzas, y nosotros, cuando vemos que hay algún problema sistémico, tenemos la obligación de sacar algún oficio, algún reglamento, alguna circular para aclarar las situaciones. Entonces, a eso precisamente se refiere este tipo de artículo. Tiene uso de la palabra con esta Beteta. Gracias, presidente. Presidente, la Constitución también dice que en materia presupuestaria justamente es la única autonomía, la única oportunidad que tiene este Parlamento de poder hacer este control. Y es más, el Ejecutivo, como lo acaba de ratificar el ministro, ellos ya tienen una norma y a través de esa norma sacan lineamientos, circulares, memorandos y todos, y muchas veces no han tenido ninguna dificultad. Yo no entiendo por qué ahora se nos pide, si tienen la norma, dice tienen todas las potestades, ¿por qué se nos pide al Congreso que el 14.9, el 13.7 se haya considerado que se le esté facultando a la Dirección General de Presupuesto Público para poder aprobar, de ser necesario, lineamientos para la mejor aplicación del presente artículo? Presidente, yo vuelvo a señalar, voy a defender lo que es la competencia del Parlamento y sobre todo del Congreso de la República a través de esta Comisión de Presupuesto. Esto en nada va a perjudicar que el Ejecutivo pueda hacer las transferencias necesarias. Nunca se les ha dado esta facultad y ahora no va a entrampar, si esto se retira. Yo he planteado mi cuestión previa, presidente, que se ha retirado eso. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Apaza. Gracias, señor presidente, y con el previo saludo al señor ministro. Colegas parlamentarios, si mal no recuerdo, el día de ayer ha sido retirado este artículo del 13. El 12, perdón. Ha sido retirado, que tiene el mismo texto. Entonces tenemos que ser coherentes, pues, ¿no? Si el día de ayer se ha sacado este artículo, ¿y qué significado le da? No le da mucho significado, y a la vez acá en la parte final dice, en caso de que fuera necesario. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que por gusto estamos queriendo imponer una cosa que ya se ha deshecho el día de ayer. Entonces nosotros debemos de votar a que se retire este proyecto, este artículo, perdón. Bueno, en todo caso, hay la cuestión previa, pero también hay que tener en cuenta que de acuerdo al reglamento las cuestiones previas no pueden ser retroactivas y el artículo ya aprobado. Lo que ya fue aprobado tiene que ser en todo caso presentar la reconsideración. No, pero ya pero en su debido momento. Ya, por ese caso estamos
aclarando la cuestión previa a este artículo y los futuros artículos. Y lo otro tienen que pedir la reconsideración de votación. Ningún problema. Sí. Presidente, el artículo 13-17 entonces tendrá que ser procedente a través de una reconsideración que será planteada, y a partir del artículo 14 en adelante que pueda existir esta misma facultad que se le está otorgando al Poder Ejecutivo, pido yo que sea retirado, presidente. Entonces le pediría de la misma manera que proceda a la votación de la cuestión previa que he planteado. Gracias. Ejecutivo. Sí, vamos en todo caso ya a la votación, la cuestión previa. Vamos a verificar el quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con el quórum reglamentario vamos a someter a votación la cuestión previa. Los señores congresistas que estén de acuerdo de aprobar la cuestión previa presentada por la congresista Beteta, se levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Señora congresista que esté en contra. 1, 2, 3. Que se abstengan. Un voto de congresista la que ganó la cuestión previa. O sea, es retirado entonces esa parte del artículo. De los artículos. Ya planteamos la reconsideración, pero lo vemos después. ¿Ya? O sea, está planteada la reconsideración, la aceptamos, ningún problema. Es para solamente el artículo 13. Vamos a votar el artículo 14 para que quede redactado con la cuestión previa. Señora congresista que estén de acuerdo en votar el artículo 14, a favor, en contra, abstenciones, aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente artículo. La reconsideración lo vamos a ver al final de acabar todos los articulados, nada más esté pendiente del 13 por si acaso. ¿Ya? Por favor. Así es. Y si pueden presentar mejor la reconsideración por escrito sería mucho mejor, congresista. ¿Ya? Por favor. Sí. Damos el uso de la palabra al relator para que lea el artículo 15, por favor. Artículo 15. Autorización para otorgar constancia respecto a la previsión de recursos. 15.1. Autorícese durante el año fiscal 2019 a los gobiernos regionales y gobiernos locales que reciban recursos de pliegos del gobierno nacional en el marco de lo establecido en los artículos 13 y 14 de la presente ley, a convocar procedimientos de selección en el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, a otorgar de forma previa a la convocatoria del procedimiento de selección una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. La citada constancia debe señalar el monto de los recursos previstos en el convenio que se menciona en los referidos artículos, el cual debe estar suscrito en el presente año fiscal. Asimismo, debe señalar las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento. 15.2. Previo a otorgar la buena pro, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente orientada a la ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la oficina a cargo del procedimiento de selección, según corresponda, antes de otorgar la buena pro, debe solicitar a la Oficina de Presupuesto de la entidad o la que haga sus veces la referida certificación. 15.3. La Dirección General de Presupuesto Público aprueba, de resultar necesario, disposiciones complementarias para la mejor aplicación de la presente norma. Habiendo terminado la lectura del artículo 15, señora congresista que desee hacer uso de la palabra. Si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. La palabra está pidiendo la congresista Beteta. Sí, presidente, para dejar constancia, debido a que ya habíamos votado nosotros la cuestión previa, sin embargo el relator nuevamente volvió a dar lectura el artículo 15.3, entonces por ello, para que la votación sea exacta, manifestar que esto ya ha sido retirado a través de una cuestión previa y solamente pediríamos que en los siguientes artículos ya no dé lectura todos estos contenidos para que podamos tener la claridad en cuanto a nuestra votación. Gracias, presidente. Ningún inconveniente. Los señores congresistas que estén de acuerdo en aprobar el artículo 15, si se levanta la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. Proceda a dar lectura al artículo 16. Artículo 16. Transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2019. 16.1. Autorízase en el presente año fiscal la realización de manera excepcional de las siguientes transferencias financieras entre entidades conforme se detalla a continuación. A. Las referidas.
I. Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con cargo a los recursos que custodia y administra el Programa Nacional de Bienes Incautadas PRONAVI. 2I. Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la operatividad del Plan Integral de Reparaciones PIR. 3I. Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo, Trabaja Perú, a favor del gobierno regionales y gobiernos locales. 4I. Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Fondo Mi Vivienda S.A. para la empresa prestadora de servicios de saneamiento. 5. A la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, en el marco de los programas presupuestales, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, PIRDAIS, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas y Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú. 6. Al Ministerio de Salud para proteger, recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones afectadas por situaciones de epidemias y emergencias sanitarias que cumplan con los supuestos establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones. 7. Al Ministerio del Ambiente para el financiamiento de las acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en el marco de lo dispuesto en la segunda disposición complementaria final de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 8. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para las tasaciones a cargo de la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento de los predios afectados por la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de transportes. 9. Al Seguro Integral de Salud SIS para el financiamiento del costo de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados al SIS. 10. Al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. B. Las que se efectúen en aplicación de la Ley 29768, Ley de Mancomunidad Regional y modificatorias. Para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la mencionada ley, las transferencias de recursos se efectúan solo a través de los gobiernos regionales en el marco de lo establecido por el presente literal. C. Las que realiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a favor de las sociedades de beneficencia pública que se encuentren bajo su ámbito, como apoyo para el pago de remuneraciones y pensiones. D. Las que se realicen para el cumplimiento de los compromisos pactados en los convenios de cooperación internacional reembolsables y no reembolsables y las operaciones oficiales de crédito celebrados en el marco de la normatividad vigente. E. Las que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de saneamiento entre los niveles de gobierno subnacional y de estos al gobierno nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Las transferencias de recursos que se efectúe en el marco del presente literal solo se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2019, debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal según corresponda dentro del plazo antes mencionado. F. Las que efectúen los gobiernos locales para las acciones siguientes. F1. Las acciones que se realicen en el marco de programas sociales conforme a las disposiciones legales vigentes para dichos programas. F2. Las acciones que se realicen en aplicación de la Ley 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal y modificatorias. F3. La prestación de los servicios públicos delegados a las municipalidades de centros poblados, según el artículo 133 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. F4. La prestación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia a cargo de sus organismos públicos. F5. Las que se realicen por la imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito a favor del Ministerio del Interior conforme al artículo 13 de la Ley 28750. F6. A favor de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento para financiar gastos de mantenimiento, equipamiento e infraestructura de saneamiento. G. Las que realizan los gobiernos regionales y los gobiernos locales a favor de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento de sus respectivos ámbitos para el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema de saneamiento, así como para la supervisión de los proyectos e inversiones antes mencionadas, que los gobiernos regionales y los gobiernos locales ejecuten en el ámbito de prestación de dicho EPS. H. Las que realice el Ministerio de Energía y Minas. Y a favor de los gobiernos regionales
cuyos recursos son destinados a financiar exclusivamente a las direcciones o gerencias regionales de energía y minas de dichos gobiernos regionales para el fortalecimiento de la capacidad de gestión regional en el ejercicio de las funciones en materia minero-energética, en el marco del proceso de descentralización hasta el monto de 5.100.000 soles. 2. A favor de los gobiernos regionales con el objeto de fortalecer el proceso de formalización minera integral en las regiones hasta por el monto de 7.500.000 soles. 3. A favor del Instituto Peruano de Energía Nuclear hasta por el monto de 14.270.094 soles que se destinan para 1. El pago del seguro de riesgo nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica, la mejora de la fiscalización, cumplimiento de la Ley 28028, Ley de Regulación del Uso del Puente de Fuentes de Radiación Ionizante, fortalecimiento del sistema de seguridad y mejora de infraestructura física e informática para la atención de usuarios en el centro nuclear y de la OTAN, hasta por la suma de 3.835.100 soles. 2. El reemplazo de equipo y sistemas para garantizar la continuidad de la producción de radiofármacos en la planta de producción, en funcionamiento de laboratorios y actividades especializadas por el monto de 3.103.294.100 soles. 3. La repotenciación de los sistemas de operación del RP10 para extensión de la vida útil y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y protección radiológica y sistemas de seguridad y salud en trabajo y actividades y especialidades del centro nuclear hasta por la suma de 6.352.100 soles. 4. Fortalecimiento de la capacidad regulatoria para la explotación segura de la minería de uranio en Perú, etapa preparación hasta por la suma de 979.800 soles. 4. A favor del Ministerio de Cultura hasta por la suma de 1.900.000 soles, conforme a los términos que se acuerden entre ambos sectores, de ser el caso, para financiar los gastos que rogan las actividades de identificación del pueblo indígena y originarios y sus organizaciones territoriales en ámbitos de interés, así como su acompañamiento técnico en los procesos de consulta. Consulta previa, que se realicen a solicitud del Ministerio de Energía y Minas de conformidad con la Ley 29.785 y en el marco de las funciones y competencias del Ministerio de Cultura. 5. A favor de las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ambiente del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica, SA, en el marco de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural y su reglamento, hasta por la suma de 100.100.000 soles. Lo establecido en el presente literal se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados y o el saldo de balance correspondiente a los recursos de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Energía y Minas Central para el caso de los numerales I, 2I, 3I y 4I para la autorización del numeral cuarto con los recursos de la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados y recursos determinados correspondientes a la Unidad Ejecutora 005 Dirección General de Electrificación Rural, pudiendo incluir saldos de balance por dichas fuentes que dicho ministerio previamente incorpora en su presupuesto institucional. Las transferencias financieras autorizadas por el presente literal se aprueban previa suscripción de convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y las entidades o empresas involucradas. Las entidades y empresas que reciben las transferencias financieras en el marco de lo establecido en el presente literal informan al Ministerio de Energía y Minas los avances físicos y financieros de la ejecución de dichos recursos con relación a su cronograma de ejecución y o las disposiciones contenidas en los convenios y o adendas correspondientes. Y las que realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco del programa presupuestal 0116, mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral, Proempleo, a favor de las entidades públicas con las cuales suscriben convenios de colaboración interinstitucional en el marco de lo establecido en el texto único ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2017-YUS, para la capacitación en competencia básica y transversales para el empleo. J. Las que realiza el Ministerio de Educación a favor de las entidades públicas con las cuales suscriben convenios de colaboración interinstitucional en el marco de lo establecido en el texto único ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2017-JUS, para los procesos de formación, capacitación e innovación en manera educativa. K. Las que realiza la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria para aprobar transferencias financieras en aplicación de lo dispuesto por el párrafo 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1183, que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los centros de atención en frontera a favor del pliego Ministerio
de Relaciones Exteriores para el financiamiento de los proyectos de inversión para la implementación de los centros de atención en frontera. Los términos y condiciones de la transferencia financiera se establecen en los convenios que para el efecto suscriban el Ministerio de Relaciones Exteriores y la SUNAT. Lo establecido en el presente literal se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego SUNAT sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. L. Los que realizan la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura y Riego a favor del Fondo de Adelanto Social creado por el Decreto Legislativo 1334, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Adelanto Social. Las referidas transferencias se depositan en la cuenta que determina la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo establecido en el presente literal se financia con cargo al presupuesto institucional de la entidad del Gobierno Nacional sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, pudiendo incluir saldos de balance conforme a la normatividad vigente que dichas entidades previa incorporan en su presupuesto institucional. Los recursos transferidos a favor del Fondo de Adelanto Social en el marco de lo establecido en el presente literal se incorporan en los pliegos respectivos mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro del Sector correspondiente y el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de este último. En el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, el decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de este último. M. Las que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú para el financiamiento de la operación y del mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones a cargo de dicho instituto. 16.2. Las transferencias financieras autorizadas en el párrafo 16.1 se realizan en el caso de las entidades del Gobierno Nacional mediante resolución del titular del pliego y en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales mediante acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal, respectivamente, requiriéndose en ambos casos el informe previo de la Oficina de Presupuesto, la que a sus veces en la entidad. La resolución del titular del pliego y el acuerdo del Consejo Regional se publican en el Diario Oficial del Peruano y el acuerdo del Consejo Municipal se publica en su página web. 16.3. La entidad pública que transfiere, con excepción del literal F.5 del párrafo 16.1 del presente artículo, es responsable del monitoreo, seguimiento, cumplimiento de los fines y metas para los cuales se transfirieron los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme al presente artículo. Habiendo concluido la lectura del artículo 16, le vamos a hacer uso de la palabra a la congresista Aramayo. Presidente, buenos días. Saludando por su intermedio al ministro. Yo quería satisfacer una inquietud que me preocupa. Entiendo que en este artículo lo que se está aprobando son las transferencias financieras que hay entre entidades públicas y hay diferentes grupos. En el literal A están referidas en particular algunos temas y después se detalla en el B, C, otros criterios. Del seguimiento que he hecho este artículo, que es bastante largo, puedo haber obviado, ¿por qué, por ejemplo, no está como entidad receptora de transferencias el Ministerio de Salud? Porque hay otros ministerios que sí lo están, o está el CIS. Siendo este un ministerio con una demanda social tan grande, insatisfecha, con un tema de infraestructura, de equipamiento, y habiendo saldo, y los criterios por los que se ha leído los otros sectores, me parece que están bien. Me llama la atención más la omisión que los que están, porque podría, digo yo, haberlo pasado por alto, pero quisiera que se me pueda contestar. Gracias, presidente. Tiene uso la palabra congresista Paz. Gracias, señor presidente. Solicitaría por su intermedio al señor ministro que hiciera una explicación sobre la situación que se da a favor de las empresas eléctricas de distribución eléctrica a Dinelsa, 100 millones. Una explicación por qué se le otorga esta instancia. Tiene uso de la palabra congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Este es un artículo importante, además, que autoriza la ejecución de presupuestos en distintos sectores para distintas actividades. Señor presidente, por su intermedio, nosotros quisiéramos preguntarle al ministro de Economía sobre un tema que sí es interés regional para Puno y además esto podría ser hasta de impacto nacional, que tiene que ver en relación al artículo que está en el punto
Y punto 4, señor presidente, que tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad regulatoria para la explotación segura de la minería de uranio en el Perú, que está en etapa de presentación por la suma de 979.800 nuevos soles. Como se sabe, señor presidente, en el Perú, principalmente en la región de Puno, se ha hecho el descubrimiento de un yacimiento de litio. Yacimiento de litio que está dentro de un conjunto de un denuncio minero que está vinculado al tema del uranio. Se ha difundido a nivel nacional de que esta reserva o este denuncio, que entraría ya en proceso de exploración y su posterior ejecución, todavía dentro del Ministerio de Energía y Minas no tendría un marco normativo, entendiendo de que es un mineral no metálico radioactivo. Entonces, en ese entender, lo que nosotros quisiéramos saber y que es de interés para la región de Puno, si este fortalecimiento de la capacidad regulatoria para la explotación segura de la minería en el uranio que tenemos en la región de Puno, que también está vinculado al litio, incluye a este nuevo descubrimiento de este yacimiento minero, para que salga esta regulación, o tendría que ver más bien solamente con el tema del uranio que está vinculado en otras regiones. Entonces, esto es un tema importante para la región de Puno, señor presidente, por su intermedio del presidente, porque sí ha generado mucha expectativa en la región de Puno y porque además ya se está avanzando con el estudio. Nos estamos refiriendo al artículo en el punto I, en el I.4. Doble I, triple I.4. Esa sería la interrogante que nos gustaría que se aclare, señor presidente. Muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra a la congresista Mercedes Arauz. Sí, presidenta. Aquí básicamente mi intervención es para pedir una corrección en el texto en la página 128, que dice: lo establecido en el presente literal se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas, por la fuente de financiamiento o recursos directamente recaudados, y o el saldo de balance correspondiente a los recursos de la unidad ejecutora 001 Ministerio de Energía y Minas. Central, para el caso de los numerales I, I, B, ¿no? O sea, para el 1, 2, 3, 4. I, punto y coma, y para lo autorizado en el numeral, y ahí ponen 4, o sea, IB, cuando debería ser 5, ¿ok? B, nada más. Esa es una corrección de tipografía, básicamente. Gracias, presidente, para que se corrija. Error material, en todo caso, error material. Lo he tipeado. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias. A ver, las transferencias financieras, en términos generales, es una herramienta que nos permite hacer movimientos rápidos entre distintos pliegos. Y digo rápidos porque solamente se necesita la autorización del titular del pliego. Eso, a diferencia de las modificaciones presupuestarias, que es cuando pasamos el marco presupuestal de un sector a otro. En general, estas modificaciones presupuestarias salen con un decreto supremo. Estas transferencias financieras es simplemente una resolución del titular del pliego. Esas transferencias financieras tienen una debilidad en el sentido de que cuando se hace la transferencia, el pliego de donde sale el dinero devenga el monto. Es decir, aparece como si estuviera ejecutado. Y el monto que recibe ve su presupuesto modificado, aumentado. Entonces, eso genera una distorsión al momento de hacer el análisis. Eso solamente como preámbulo para que todos tengamos en mente de lo que estamos hablando. Yendo a los temas en particular, sobre salud. Salud, vamos a ver más adelante, tiene su propia articulación
entre el 25 y el 29, ¿no? Los artículos 25 y 29 tienen que ver con salud, ahí es donde analizamos el tema de salud. Educación es del 30 al 42, ahí también en algún momento seguramente vamos a revisar la temática de educación. Entonces es por eso que no estamos incluyendo aquí en particular ninguna transferencia financiera de salud, solamente la que salud le hace al CIS, ¿no? El CIS también, en este caso el CIS es el receptor y salud es el que es la fuente de los fondos. Hay una pregunta que hace el congresista sobre sobre transferencias a entidades, a empresas públicas en general, ¿no? Ustedes saben que las empresas públicas no son parte del presupuesto. Entonces, en ese caso, la única manera de hacerle una transferencia a una empresa pública es a través precisamente de una transferencia financiera. En ese caso no se puede hacer un movimiento de marco presupuestal porque, como les digo, el receptor, en este caso, que es la empresa pública, no tiene, no es parte del presupuesto. Entonces, necesariamente cuando un organismo que está en el presupuesto le quiere hacer una transferencia a un organismo que no está en el presupuesto, como es el caso de Adinelsa, por ejemplo, de otras empresas públicas que también están acá presentes, tiene que ser a través de una transferencia financiera. En este momento yo no tengo el detalle ni el sustento de esa transferencia en particular, de los 100 millones. Entiendo que van a convocar en algunos momentos al ministro o al viceministro de Energía para que nos pueda dar el detalle, porque ese en particular no sé el sustento. Yo en términos generales podría podría entender que se trata de una empresa que tiene algún tipo de déficit y es por eso que el Ministerio de Energía y Minas le hace la transferencia financiera, pero la problemática específica de esa empresa pública no la tengo a la mano. Y lo mismo para el caso del litio que menciona el congresista, ¿no? Aquí en ese artículo al que hace referencia estamos hablando de transferencias del IPEN, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? Que le hace para el caso de uranio. Tendría, cuando venga el viceministro, en todo caso, preguntarle en el caso específico del litio, ¿por qué no hay nada al respecto? Yo entiendo que el tema del litio está todavía en exploración, no hay nada cierto, no hay nada seguro, no hay una empresa que se dedique a ese tipo de actividad en este momento, una empresa pública, digo, que pueda ser receptora de este dinero. Es por eso que yo supondría, como les digo, que no se ha incluido el litio en esto, pero en todo caso cuando venga el viceministro esperaríamos que nos aclare esa duda, ¿no?